compañera Esperanza Muñoz. Muy buenos días. Diana, muy buenos días a usted, a todo el equipo de la Radio Revista Educativa y Cultural Pandora, a todos los maestros de Colombia, del departamento del Cauca, al compañero Efraín que nos estuvo deleitando con esa información tan importante para toda la población colombiana, toda vez que tenemos que analizar un poco más allá las situaciones del impacto que pueda tener esta guerra. Agradecerle al compañero esas expresiones tan claras que ha tenido y esa deferencia para con este auditorio, y poderlo escuchar para nosotros es un gran placer. Entrando en materia también, compañera, pues vamos a reflexionar acerca de ese proyecto de ley presentado por dos representantes del Centro Democrático en contra del movimiento magisterial en Colombia. Efectivamente, Diana y compañeros, este es un proyecto de ley presentado el pasado miércoles 9 de marzo por dos congresistas del Centro Democrático, María Fernanda Cabal y Margarita Restrepo, quienes lo radicaron. Y una cosa bastante, no sé si decir cómica o más bien ofensiva, ¿sí? A este proyecto de ley lo radicaron con el nombre de Trabajen Vagos. Así se llama el proyecto de estos dos personajes, ¿no? Es decir, inclusive resulta de entrada ofensivo, ¿no? De su mismo nombre. Este proyecto de ley pretende que la educación se convierta en un servicio esencial. Hoy, pues, la educación como está concebida es un derecho fundamental, pero también un servicio público, es decir, tiene doble connotación. Estamos hablando en la Constitución, ¿no? Entonces, el reconocer a la educación como un servicio esencial, pues prácticamente es atentar contra ese derecho de asociación sindical, contra el derecho a los paros y a las huelgas, ¿no? Por lo que de esta propuesta, pues uno lo que puede soslayar, ¿sí? Es que hay dos apuestas estratégicas desde el partido de gobierno, ¿no? Apuestas políticas, ¿no? Desde el partido de gobierno. La primera, pues, tendría que ver, pues, con acabar con las actividades políticos sindicales a la que se ha visto casi que obligado el sector del magisterio para conquistar esos derechos, ¿no? Y para hacer valer los acuerdos con gobiernos como el de Duque. Y la segunda, digamos que se desprende casi, es la segunda apuesta y que se desprende casi que de la primera, pues es acabar con FECODE, ¿no? Con una de las organizaciones magisteriales más grandes y mayoritariamente reconocidas en nuestro país. Este proyecto de ley, recordemos, pues está precedido de señalizaciones de personajes como Margarita Restrepo, que fue una de las ponentes, quien dijo que FECODE se había convertido en la punta de lanza del comunismo en Colombia. Imagínense, nada más y nada menos de que está precedido este proyecto de ley. Entonces, eso nos deja ver hacia dónde apunta realmente este proyecto. Estamos, entonces, a tan solo un día de definir como colombianos quiénes serían nuestros próximos congresistas. Esperemos, pues, que el sector del magisterio salga a votar realmente con conciencia, con coherencia, para no vernos abocados a tener que soportar semejantes agresiones y estigmatizaciones de personajes como estas dos congresistas, María Fernanda Cabal y Margarita Restrepo. Llamamos, pues, a salir a votar, pero también a saber por quién lo vamos a hacer y por quién lo debemos hacer. Muchas gracias, compañera, con esta reflexión y adentrándonos en el panorama nacional, hablemos acerca del curso de formación de la evaluación con carácter diagnóstico formativo tercera corte. ¿En qué va este proceso? Bueno, esto, estamos en la segunda etapa, ¿no? Pero vamos a recordar un poco las etapas que se han surtido de este proceso en el marco del decreto 1791 del 2021, ¿no? Entonces, recordemos un poco que una vez se publicó la lista de los 8,000 educadores que hacen parte, pues, de este curso de formación,
se iban a surtir varias etapas. Ya pasamos la primera etapa, que se trató de que los docentes tuvieron pues unos 15 días para poder hacer todo el proceso de actualización de sus datos, ¿sí? Y una vez actualizaban esos datos, daban por hecho de que ellos continuaban en el proceso del curso. Una vez concluyeron esos 15 días, se dieron 10 días para que el ministerio, dentro de 5 días siguientes, publicara ese listado, y ese listado que aparece, pues es de los docentes que aceptaron, de los docentes que renunciaron y de los docentes que reemplazarán a aquellos que no decidieron no continuar en el proceso de formación, de este curso de formación. Entonces, ya surtida esa etapa, pues estamos hoy en la segunda etapa, que es lo que hoy se encuentra ese proceso. Pues que también tendrá una duración de 10 días. ¿Por qué? Porque ahí lo que van a hacer es darle las mismas posibilidades a esos docentes que reemplazaron a quienes decidieron no continuar en el proceso. Y les van a dar los mismos días, pues en el marco de la igualdad que les asiste también para ellos, para poder decir si aceptan y no aceptan, para que actualicen sus datos y para que suban lo que debían subir en la plataforma en términos de documentos, si había que subirlos, ¿no? Entonces, allí había que darle las mismas posibilidades, y ya una vez se termine todo este proceso, ahora sí el Ministerio de Educación Nacional publicará ya el listado definitivo de los que irán ya al curso de formación, porque tampoco el ministerio va a pasársela esperando a quienes decidan aceptar o no aceptarlo. Ya en esta segunda etapa, ya quienes acepten y los que reemplazaron a los que decidieron no seguir, con eso publicará ya el listado definitivo, y ya luego ubicarán el cronograma tal como lo plantea el decreto, el acto administrativo. Seguirán con el proceso para poder ubicar ya las universidades con las cuales seguramente se irán y me imagino que inclusive deben estar en ello, las universidades con las cuales los docentes podrán adelantar estos cursos de formación. Entonces hay que estar pendiente, compañeros, de ese listado una vez se surtan estos días y este proceso, para no estar en esa incertidumbre de que dicen que no se encuentran en el listado, que no se hallan en ese listado. Además, invitarlos a que tengamos presente que estamos hablando de un listado de 8,000 docentes y es muy difícil ubicar, porque lo publican es por cédula, es muy difícil ubicar entre 8,000 docentes uno por uno. Entonces hay que mirar, hay que utilizar las herramientas que la tecnología nos da para podernos ubicar rápidamente en ese listado. Compañera Esperanza, ahora pasamos a nivel departamental. Ampliemos la información sobre la circular 033 de la Secretaría de Educación sobre las orientaciones de las salidas pedagógicas institucionales, zonas de difícil acceso, y decreto también que todos nuestros compañeros maestros y maestras estamos pendientes de ello. Bueno, mire, hay desde que se expide una circular que hable sobre las salidas pedagógicas, quiere decir que estas salidas todavía subsisten, que aún se pueden hacer, pero resulta que hay que tener ciertas consideraciones, prevenciones, porque esto genera un marco de responsabilidades a todos los actores que están involucrados en esto. Por eso la circular, mire, no solamente va dirigida a los docentes y directivos docentes, va dirigida a los alcaldes, va dirigida a los secretarios de educación municipal, va dirigida a los jefes de núcleo y, por supuesto, a los docentes y directivos docentes de las instituciones educativas de los 41 municipios no certificados del departamento del Cauca. Esta circular compila normas que tienen que ver con esas salidas pedagógicas, entre esas el decreto 1072 de 2015, que se refiere o que atiende lo pertinente a la afiliación de los estudiantes a ese seguro, a ese sistema general de riesgos. Y también ese decreto que lo reglamenta, ¿no? Que es el decreto 055 de 2015, el cual establece, pues, cuáles deben ser esas reglas para que esos estudiantes se afilien a ese sistema general de riesgos laborales. También establece esa circular lo que son los tipos de salidas pedagógicas. Entonces, dependiendo, pues, del objetivo para el cual yo vaya a salir con mis estudiantes, pues depende de eso,
se deberá definir qué tipo de salida es, ¿no? Y lo debe, entonces, hay varios tipos de salida, y ahí lo establece la circular, las hay guiadas, las hay de observación, dice, hay unas que son de salida de campo, otras de participación en algún evento, tanto nacional como internacional. Entonces, hay que definir qué tipo de salida es. La otra es que eso tiene, tenemos que una salida debe tener un propósito académico, una fundamentación académica. Y ahí en esa parte de la fundamentación académica es importante destacar que debe contarse con unos avales. ¿Por qué? Porque estas salidas deben haberse planeado desde el comienzo del año escolar, no es una cosa que se me ocurrió en el transcurso del año. Entonces debe planearse desde el comienzo del año escolar y se debe decir qué tipo de salida es, qué itinerario se va a tener, cuántas personas van a participar. En este caso no importa que sean docentes, directivos docentes y estudiantes, cuáles de esos son menores de edad, pues por lo general los menores de edad casi siempre son los estudiantes, ¿no? Y si se tiene, siendo menor de edad, el aval del padre o del acudiente, porque es supremamente necesario que eso se dé así. Y antes de salir, si voy a planear una salida, si voy a planear con mis estudiantes salir o hacer una salida pedagógica, debo de hacer un reconocimiento de la zona, ¿no? Durante y también, ¿por qué no después? Mirar cómo está esa situación en la zona, sobre todo en estas circunstancias de conflicto tan difícil que vive el departamento del Cauca, valorar los riesgos que existan en esa zona. También mirar las condiciones médicas de todos aquellos que vayan a participar de esa salida pedagógica. Para el caso de los estudiantes, sobre todo, si sufren de alguna enfermedad, pues que lleven los medicamentos que sean necesarios para la salida, y si no, pues abstenerse de salir, si no es posible. Verificar que tengan póliza los estudiantes, ¿sí? Para evitar póliza de accidentes, pues para evitar algún contratiempo, y que esa debe ser contratada por la Secretaría de Educación Departamental. Y mirar el tema también, de igual manera, del transporte y el hospedaje. Y en eso del transporte, pues, recordemos que se han presentado varios accidentes en ese tipo de salidas porque no han sido de alguna manera responsables con mirar si ese transporte tiene pues el SOA al día, si tiene las condiciones técnico-mecánicas, el carro que va a transportar a las personas, etcétera. Es necesario mirar ese tipo de situaciones. Entonces, compañeros, se pueden hacer salidas, pero todo con la debida precaución y teniendo en cuenta las recomendaciones que hace esta circular. Ocho y 56 de la mañana, compañera, zona de difícil acceso y nuestra agenda SUTEC para poder finalizar con este informe sindical. Bueno, esto de zona de difícil acceso, pues la gente lo hablamos hoy porque ha sido pues una pregunta constante por las redes, por el correo, de preguntarnos qué ha pasado con ese decreto. Pues ese decreto está, digamos, en trámite, se suponía que de pronto saldría esta semana, pero al parecer todavía está en trámite en la Secretaría de Educación Departamental. Entonces estamos pendientes de que se expida este decreto, y hay que tener en cuenta que el decreto con el decreto que se expide pueden ocurrir varias cosas, que se pueden adicionar a instituciones educativas que no estaban contemplados en el decreto anterior, que se pueden excluir algunas que hayan estado en ese decreto, y también pero lo otro que puede suceder es que se mantengan las mismas instituciones educativas que estaban cobijadas pues por la condición de ser zonas de difícil acceso. ¿Y por qué digo aquí que tener en cuenta eso? Porque recordemos que lo de zona de difícil acceso está normado, está arreglado en el decreto 521 de 2010, y pues si una institución educativa que se contemplaba, digamos, vamos a poner el ejemplo, es un caso, ¿no? Que estuviera ya contemplada en el decreto pasado y que esta vez su condición por el tema del transporte, que ya sea fluido, que no sea solamente una sola ruta, sino que haya ya varias rutas, pues puede ser que la administración municipal, que también ellos deben reportar esas situaciones, decidan que esa ya no es una zona de difícil acceso, entonces la pueden excluir. Estoy diciendo en un caso hipotético.
Entonces hay que estar pendientes, compañeros, pero también decirles que si no les han hecho efectivo el pago de zona de difícil acceso, pues seguramente en el momento que salga el decreto lo van a pagar de forma completa los meses que todavía se les adeude. En cuanto a nuestra agenda del SUTEC, tendremos, como ya lo decían en el transcurso del programa, tendremos asamblea de docentes orientadores el próximo miércoles 16 de marzo. Ahí estaremos reuniendo a todos nuestros docentes orientadores, inclusive la convocatoria iría más allá, ojalá podamos tener presencia de directivos docentes para discutir sobre todo esa directiva ministerial que fue expedida en este año y que tiene que ver con el tema de la violencia que se está presentando al interior de las instituciones educativas. Y tendremos en esta misma semana reunión de Junta Directiva Departamental del SUTEC. Bueno, compañera, pues muchísimas gracias por este informe sindical. Estaremos muy atentos también de esta agenda a lo largo de esta semana. Muchísimas gracias por estar aquí en la Radio Revista Educativa y Cultural Pandora. 8:59 de la mañana, pues de esta manera nosotros finalizamos nuestra radio revista educativa y cultural, no sin antes decirles que por favor se afilien, maestros y maestras, hagan parte de esta gran familia SUTEC. Recuerden que pueden dirigirse en Popayán a la carrera Primera Norte, número 1150, Barrio Modelo. Pueden llamar también al teléfono 6028-3469-89 o nos pueden escribir al email correosutec@gmail.com. Que pasen un resto de día feliz, cuídense bastante, chao, chao. Puedes ampliar nuestra información escribiéndonos a nuestro email correosutec@gmail.com o llamando al teléfono 602-834-6989, WhatsApp 350-288-6419 o a las redes sociales SUTEC Cauca en Facebook, YouTube y Twitter.